Bueno, pues nada, muy buenas tardes, encantados de que estéis aquí y de tener a Mireia Rosé, que ahora os la presentaré, los dilluns de la Lluna Nova, hoy con eclipse, por lo tanto especial, y con el título que nos reúne hoy, La geografía simbólica del mito. Mireia, que tengo el honor también de ser editor suyo, es una autora especializada en el tema. Yo aquí os leo muy brevemente su currículum. Es directora del Museu Víctor Balaguer de Vilanova y la Geltrú. Actualmente en obras, en remodelación, pero es un museo emblemático de Vilanova. Ella es historiadora del arte, especializada en el estudio de los mitos y la simbología de distintas tradiciones, en especial las clásicas de Occidente, Grecia y Roma. Desde 2016 impulsa els chill-outs de mitos y arte, esto está bien, o sea que es una conferenciante, ya lo veréis, que se expresa bien, comunica muy bien. Es una actividad mensual, siguen haciéndose los chill-outs. Ahora cuando hablamos. Vale. En la que reflexiona sobre figuras femeninas de la mitología a través de sus representaciones artísticas. Y bueno, en realidad es autora de un libro que lo tenemos en catalán y en castellano, la esencia del mito. Del mito. Y en la estela del mito. Exacte, perquè jo ara els confondo. L'estela del mito en castellano, l'essència del mito en català. Y bueno, yo aquí os deixo, Mireia, la geografía simbólica del mito. Y de nuevo, muchas gracias por venir. Ya sabéis que la fórmula es siempre la de Dana. Sopera siempre os lo recuerda, que es una pequeña donación voluntaria de cada uno. Que eso, bueno, es la forma de generosidad tradicional de Asia, de las tradiciones asiáticas. De hecho, el verbo dana es en sánscrito y el verbo donar, de castellano, está emparentado. Y ese donativo pasa a través del Centro Zen, va a una fundación que nos dedicamos a la ayuda de niños y niñas del sur de India para que puedan estudiar. Bueno, es una contribución muy pequeñita, pero que sepáis que esa donación tiene este fin, que es kármicamente muy positivo. Bueno, pues Mireia, quan vulguis. Muchas gracias. Poseu la primera imatge. Pues gracias por esta amable presentación. Cuando mi editor me llama, yo rápidamente acudo. Un placer poder estar aquí. Y efectivamente voy a intentar haceros un paseo que espero que sea agradable por esta geografía que aparece en los mitos, sobre todo de la antigüedad clásica, pero que podría tener relaciones con todas las tradiciones. Empezaré por una geografía que tiene su simbología, pero es real, y después voy a intentar trasladaros a otros paisajes que son completamente simbólicos y no tienen espacio físico concreto. O sea, vamos a empezar por el famoso Olimpo. No sé si estáis muy familiarizados o no con el mundo clásico, pero nuestra tradición confluyen en nuestra tradición el mundo judeocristiano y el mundo grecolatino. Los dioses olímpicos forman parte de nuestra cultura, aparecen en tantísima historia del arte, que es el área donde yo me suelo mover, y esta es una vista del Olimpo desde la ciudad de Tesalónica. No sé si habéis estado nunca, pero os la recomiendo, porque cuando vas al paseo marítimo ves el mar y estas cumbres nevadas. Como podemos ver distintas vistas, he puesto varias vistas, pero hay ¿dónde viven los dioses? Los dioses viven en estos cielos simbólicos. El Olimpo es una montaña que supone una elevación desde la tierra hasta el cielo, que nos está hablando en todo el mundo simbólico. Es este axis mundi que conecta lo terrenal con lo celestial, lo humano con lo divino. Y en el caso del mundo griego es una cima que está en el norte del país. Entonces estos dioses supuestamente, simbólicamente, habitaban este lugar que está
tocando el cielo, está acariciando el cielo, porque estamos hablando de figuras divinas. Esta es una vista también de Tesalónica con Alejandro Magno, que es un héroe del lugar. Pasa. Esta es otra. Y aquí vemos el mapa de este norte simbólico. En este caso sí que tenemos unas coordenadas, el Olimpo existe, pero a partir de esta visualización del monte, en toda la historia del arte occidental vamos a ver a los dioses olímpicos en unas nubes simbólicas haciendo referencia a esta cima. Y he hecho un pequeño recorrido por otras cimas simbólicas, como por ejemplo el monte Tabor para los judíos, donde se tuvo lugar el episodio de la transfiguración, por ejemplo. Aquí vemos, también está, lo podéis ver en el mapa. ¿Molesta si me levanto? No, porque creo que me voy a estar girando. Va a ser más fácil así. A ver si me veis todos. Sí, el monte sí. Tabor en el norte, y ya desde la Edad Media hay muchísimas representaciones sobre ese momento epifánico de una transfiguración, donde tienen lugar este tipo de fenómenos en la cima que está tocando los cielos. ¿Pasas, Plan? Nosotros tenemos la montaña de Montserrat con esta morfología tan especial, que no deja de ser una montaña sagrada donde hay vestigios desde la antigüedad también, o donde se han situado emplazamientos tan emblemáticos como el Potala en el Tíbet, o el monte Meru en la India, o el Fuji en Japón, ¿no? Donde aquí ya estamos hablando de otras tradiciones y otras religiones, pero habitaba, por ejemplo, la princesa que hacía florecer los árboles, ¿no? Todo el tema del sakura en Japón. Si habéis estado en Japón, es una presencia, ¿no? Casi a lo largo de toda la isla, lo puedes ver desde muy lejos. Estas presencias ancestrales de montañas sagradas, donde en sus cimas siempre ha habido ese aroma de divinidad. ¿Pasas, Plan? Bueno, he puesto algunas imágenes de representaciones artísticas porque efectivamente ha sido el protagonista de tantísimos grabados. Sí, ya estaba ya. En el caso del mundo clásico hay otras cimas importantes o montañas importantes, por ejemplo el Helicón, que es donde las fuentes clásicas nos sitúan a las musas, estas musas inspiradoras que han dado lugar a tantísimas disciplinas. Y en la cerámica, por ejemplo, nos están situando a una musa con una lira. Las musas, las fuentes clásicas, como sabéis, nos dan distintas versiones de cada pasaje mitológico, pero las musas se las suele representar cuando son individuales con una lira, porque tanto el mundo de la lírica, el mundo de la poesía, el mundo de la tragedia, ¿no? El mundo de la expresión oral y cantada, y fijaos cómo con una sencilla línea y un pajarito el pintor de cerámicas nos está indicando que está en este entorno de la montaña, y además en la propia pieza nos sitúa a la musa en el monte Helicón. Y después está el Parnaso, que supongo que igual os resulta más familiar. El Parnaso, esta es una icono en la historia del arte, ¿no? Una obra de Rafael en la estancia de la Signatura en el Vaticano, donde nos está representando este Apolo con las musas y con toda esta infinidad de autores laureados. Podemos identificar, por ejemplo, a Homero, que siempre se le representa ciego. Hay una convención en historia del arte que Homero siempre es una figura invidente. Normalmente también se le suele representar con un instrumento de cuerda en relación a su tarea de aedo. Los aedos o rapsodas eran los que cantaban. La Ilíada y la Odisea son cantos, no son capítulos, porque estaban pensados para esta comunidad que tenía que oírlos con una voz alzada. Y vamos a encontrar a Apolo y sus musas en este Parnaso mítico y simbólico también.
Bueno, os he colocado para que veáis la situación, la famosa escuela de Atenas y el Parnaso, forman parte de estos iconos de la historia del arte occidental. Fijaos aquí, os he aproximado la figura de Homero, por ejemplo, Dante o Virgilio, y también Safo, la poeta de Lesbos, ¿no? Un gran nombre también, muy recuperado en las últimas décadas. Bueno, ahora no me voy a entretener en este cuadro porque tenemos mucha geografía por recorrer, pero están todos identificados, simplemente para ver todos estos personajes que están acompañando a Apolo en este Parnaso. Como la obra de Rafael marca tanto que siglos después se sigue representando como una especie de paraíso, con este Apolo con una estética un poco andrógina. La segunda generación de los olímpicos son dioses distintos de los robustos Zeus o Poseidón, por ejemplo, y aquí tenemos a Apolo con esta diadema de laurel, que era su planta sagrada. Pasa, por favor. Y en las faldas del Parnaso está el famoso santuario de Delfos, es el gran santuario oracular de la antigüedad, la voz de los dioses a través de esos oráculos que marcan el destino de tantísimas figuras mitológicas. Estos son los restos del templo de Apolo, que preside el yacimiento actual y que presidió en su momento el recinto sagrado. Fijaos qué vista maravillosa. De aquí hacia Corinto, tanto si procedes del Golfo como si procedes de Atenas, siempre hay un viaje de ascensión, en este sentido simbólico de la elevación del espíritu a medida que vas haciendo también tu camino hacia este lugar donde vas a intentar escuchar la voz de los dioses. Y como nos explica Nilsson, que es uno de los grandes autores de la historia de la religión griega, mientras que nosotros hacemos sagrado el lugar cuando edificamos en él el santuario, en la antigüedad la santidad era inherente al lugar. Y si se edificaba un santuario en un lugar, era porque dicho lugar era sagrado. Era como que el perfume de ese lugar telúrico y especial ya tenía su potencia y era tal que allí se marcaba, ¿no?, con la edificación de un santuario. Esto es un esquema que nos encontramos hoy en día en el Museo de Delfos para que nos hagamos una idea de la cantidad de edificaciones y elementos votivos que tanto los ciudadanos que acudían como las propias polis daban al recinto, que fue creciendo y creciendo, estuvo en activo durante siglos, para ir a escuchar esa voz de Apolo. Hay una vía sacra por la que se asciende gradualmente y aquí está el templo de Apolo, pero todavía se puede subir más y vemos el teatro y también una zona para la realización de las competiciones deportivas, porque en la antigua Grecia todo el ritual religioso estaba acompañado de competiciones líricas y deportivas, formaba parte de la misma esencia de entrega hacia los dioses. Hay una fuente, como en tantísimos lugares donde hay esa necesidad de purificación previa, que es la fuente Castalia. Y aquí, en esta parte, en la parte posterior del templo, se calcula, en la parte más profunda, que se situaba la famosa Pitia de Delfos, o sacerdotisa de Delfos, que que actuaba como mediadora entre la voz de su dios Apolo y la persona que iba a hacer la consulta. Aquí, hoy en día, para los turistas nos han puesto unas tarimas para que podamos ascender por la vía sacra sin peligro. Se puede ver todo el recorrido y las montañas que circundan. Es un lugar que sobrecoge, son estos lugares que una vez estás allí puedes alcanzar la dimensión de la potencia espiritual del momento. Esta es la parte del Aditon y si pasas, aquí hay una reconstrucción. En los templos de la antigüedad, a diferencia de nuestra tradición, los altares estaban en el exterior porque era donde se realizaba el sacrificio, y en el interior del templo había la gran estatua cultural y las representaciones de los tímpanos iban en relación a los mitos. En este caso había Apolo en un lado con las musas
y en el otro lado había Dioniso con las bacantes, y hay esa polaridad. Aquí vemos a Apolo sentado en un trípode, el famoso trípode de Delfos. ¿Pasa? Porque además esa polaridad de Apolo y las musas y Dioniso y las bacantes, que son una cierta contraposición, había unos meses al año que Apolo abandonaba su templo oracular para irse al país de los hiperbóreos. Y aquí empezamos con simbología geográfica. Esta es una representación de Bóreas, que es el viento del norte, que es el que trae el invierno, el que sopla y nos da frío. Boreal, ¿no? Este nombre ha dado lugar a Boreal. El Bóreas estaba muy al norte en el universo que los griegos tenían en su mente. Entonces, 3 meses al año, que eran los del frío, Apolo se iba al país de los hiperbóreos y Dioniso estaba regentando el lugar. De hecho, Castañeda, por ejemplo, habla de esa polaridad, lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Lo racional y lo irracional, lo mental y lo instintivo, ¿no? En los mitos hay muchísimo esa danza de la polaridad. Y esta es una representación de cerámica ática, siglo V a.C., figuras rojas, con la pitia sujetando una rama de laurel, que es, como decíamos, en la planta sagrada de Apolo. Aquí hay un cuenco donde se hacía con cebada una bebida, y el consultante, que en este caso es el dios Egeo, pero es esta cerámica, el consultante estaba esperando la respuesta oracular, esa pitia que estaba intentando ponerse en contacto con el dios Apolo. Hay mucha literatura escrita sobre esto, pero representaciones gráficas pocas, y veréis que está en la portada de muchos libros relacionados con el mundo de los oráculos. Aquí, cuando en cerámica griega veáis un trípode, se suele referir al trípode de Delfos, y en este caso están representando este primer momento del sacrificio animal, que era algo muy habitual en los rituales griegos en el santuario, previamente a empezar todo el proceso. Y esta también es una representación que aparece en el libro que editamos con Kairos, porque recoge lo que estábamos viendo en la cerámica. Y hay un detalle importante que aquí se ve, y es que hay autores que sostienen que la pitia entraba en un estado alterado de conciencia porque de una grieta del suelo emanaba una especie de vapor. Ellos utilizaban la palabra neuma, que después en términos clínicos se ha utilizado tanto, que provocaba que la pitia entrase en un estado de trance, y a partir de aquí la comunicación con los dioses era más viable. Y ha habido muchos estudios, hay incluso estudiosos alemanes que han intentado ver si comiendo mucho laurel también entrabas pero sí que se ha estudiado que hay en el subsuelo una especie de falla, de grieta que podría deducirse que se emanaba a sustancias del interior de la tierra. Bueno, pues he puesto varias representaciones de la pitia para que veáis cómo en la historia del arte el trípode se ha imaginado de un modo u otro, y también hay autores clásicos que nos hablan de que los sacerdotes apuntaban lo que la pitia decía y después se lo entregaban a los consultantes. Pasas. Y Plutarco, por ejemplo, aunque fue sacerdote de Delfos, pero mucho después de su momento de más apogeo, tuvo claro que lo que realmente sucedía en esa parte tan profunda del templo que era el Aditon, cuando la pitia entraba en contacto con la divinidad, no lo vamos a saber nunca, sino que la última pitia se lo llevó con ella. De santuarios oraculares hay muchos, lo que pasa que Delfos fue el más importante y fue el más concurrido, pero os he puesto también imágenes de uno que está al norte, que es el de Dodona, pasa Sisplau, que en este caso está en la zona del Epiro, que tiene mucho viento, es mucho más fría, también en un paisaje maravilloso, y en este caso es de Zeus.
Y también es importante porque en este caso lo que marcó o lo que fue el axis mundi del lugar fue un roble majestuoso que había y que incluso en la Ilíada ya se nos habla de que unas sacerdotisas interpretaban lo que los dioses decían a partir del ruido de las hojas de este roble. Fijaos, también hay un gran monte alrededor y vemos otra vez el círculo, son lugares que la visita yo creo que siempre nos deja impactados, y en este caso os he puesto la cita, en la Odisea también aparece, para aprender del gran roble. Esta simbología es constante en el mundo del mito. Fijaos, Zeus, el gran dios del Olimpo, Zeus, el que gobierna, el que tiene el cetro y el rayo, el amontonador de nubes, porque es el gran dios del cielo, tiene como animal de fuerza una águila que despliega sus alas y ve a mucha distancia y puede mirar fijamente el sol, y tiene como árbol el roble, ¿no? El personaje simbólicamente se construye absorbiendo también parte de todos estos elementos naturales que tienen tantísimas connotaciones. Las fuentes más antiguas nos hablan también de todos estos calderos de bronce alrededor de las hojas, que en esta zona tan ventosa del Epiro, y si vais se nota, con el ruido de los calderos también podían conseguir mensajes. Y después os he puesto algún templo más antes de pasar a las geografías míticas. Uno es icónico, ¿no? La Acrópolis de Atenas. Acrópolis es ciudad alta, acropolis, como por ejemplo la palabra acróbata, ¿no? Acro desde las alturas, y desde abajo, desde la polis, se podía ver la presencia de esta ciudadela donde estaba el recinto sagrado de la ciudad, con los templos tan importantes. Cuando funda sus templos para asegurar un cimiento inquebrantable a su base territorial, la polis implanta sus raíces en el mundo divino. Jean-Pierre Vernant es un helenista francés muy conocido. Esta es una vista aérea actual, como sabéis, están en obras. Yo como estoy en obras ahora estoy muy sensibilizada. Llevan muchísimos años los arqueólogos restaurando, las obras del Partenón son eternas. Esta es una imagen aérea de la actualidad, pero nos tenemos que imaginar templos blancos con figuras de colores en los relieves de los frontones, y con este ascenso, como decíamos, y con la montaña, ¿no? Este ascenso que cada año en los rituales, sobre todo de las Panateneas, en el caso de Atenas, toda la ciudad, con una determinada jerarquía simbólica, subía para rendirle culto a la diosa tutelar, que es Atenea, la diosa del casco y de la égida, con la gorgona aquí delante, con lo cual el Partenón en sus frontones tiene temas relacionados con esta diosa que da nombre a la ciudad, diosa hija de Zeus. Por un lado está su nacimiento y por otro lado hemos visto su combate con Poseidón para acabar siendo la patrona de la ciudad. Esto es una reproducción de cómo describen las fuentes que tenía que ser esa Atenea de más de 12 metros. En los libros de historia del arte y de cultura en general vais a encontrar el término crisoelefantina, que significa que estaba hecha con oro y con marfil para las partes que se correspondían a la piel. Todas las fuentes clásicas, cuando hablan de la aparición de una divinidad, hablan de un resplandor, y siempre hay epítetos que definen la piel con una blancura rozando ese punto brillante, porque no dejan de ser apariciones epifánicas, y las fuentes describen todas las representaciones del pedestal y también cómo había una pequeña cisterna de agua, con lo cual el juego de los reflejos era muy importante. Son templos muy oscuros y cuando se accedía a ellos, el misterio debía ser muy poderoso como imagen. Esta es una representación del curso de las Panateneas, que atravesaban toda la ciudad, el ágora, y entonces subían hacia la roca sagrada que es la Acrópolis. Esta es una ilustración para que tengamos una idea de cómo había toda esta procesión cada verano.
y cada 4 años una procesión más importante. Es decir, cada ciudad tenía sus templos más relevantes, pero en el mundo de la Grecia clásica, en ese siglo V a.C. de Pericles, que es el que ha pasado más a la posteridad, porque entre otras cosas es del cual hay más información, nos podemos imaginar unos rituales muy majestuosos que pautan, ¿no?, la comunidad y la relación de la comunidad con sus dioses, con los altares en la parte exterior. Y Olimpia, lo vamos a pasar más rápido, está en la zona del Peloponeso, situada aquí, y es significativo porque era el gran templo de Zeus, del mismo modo que Apolo tenía el laurel, Zeus tenía el roble. Había juegos y competiciones importantes, pero Olimpia y los que se celebraban en Delfos, que eran los juegos píticos, se iban alternando. También la estatua cultural ya no se ha conservado, pero también era de Fidias y era imponente, con este dios entronizado, este gran dios del Olimpo, con la victoria alada y el cetro de rey. Fijaos las dimensiones que intentan ponernos las reproducciones. Pasa. Los restos, cuando hoy visitas el yacimiento, hay muchas partes de las columnas por el suelo, pero te puedes hacer la idea con la dimensión de cada tambor, de lo majestuoso que era el templo, y eran recintos enormes que no solo tenían el templo de Zeus y de Hera, sino tantísimas dependencias como palestras y lugares de recepción y demás. Bueno, pasa las imágenes, no maltratin més. El templo de Hera es más antiguo, como estoy yo trabajando el tema de las diosas para el siguiente libro. El templo de Hera es más antiguo que el de Zeus, porque las divinidades femeninas, antes de la llegada de la cultura que impuso los olímpicos, la presencia de las divinidades femeninas era muy importante. Y de hecho aquí se celebra la ceremonia de inicio de la prendida de la torcha. Yo os he puesto solo un par de imágenes del cabo Sunion, donde está el templo de Neptuno, de Poseidón, para la cultura romana. En los museos os soléis encontrar los nombres latinos. Yo siempre intento decir el griego y el romano porque a veces hay confusión. Poseidón para los griegos y Neptuno para los latinos. Es un dios que lo tenemos muy presente porque está culminando tantísimas fuentes de tantísimas ciudades del mundo, ¿no?, con su tridente. Y en este lugar, que es en el extremo de una península muy cerca de Atenas, la gente entonces y hoy acude para ver una maravillosa puesta de sol en el mar, algo muy mediterráneo. Y aquí es donde voy a entrar en el siguiente tema. Este es un mapa muy esquemático de cómo los griegos visualizaban el mundo. Había como un gran anillo de agua para ellos alrededor, Okeanos, que además era un dios porque todo lo personificaban, ¿no? Uranos era el cielo, Gea, Gaia era la tierra, Okeanos este gran anillo circular. Y entonces para ellos, que se situaban aquí, el sol se ponía por esta zona de aquí. Y cuando el sol se ponía, esto ya era terra incógnita, era más allá de donde se pone el sol. Y uno de las geografías, bueno, os he puesto la puesta de sol, porque esta luz, igual que en el mundo astrológico, que hoy tenemos un eclipse, ¿no?, estos fenómenos cotidianos nos dan una maravilla, ¿no? Cada salida del sol y cada puesta del sol nos dan un regalo de colores y estos momentos que nos parecen eternos en la vida de cada uno de nosotros, porque la naturaleza nos regala estas visiones. Y este dorado lo tiñe todo. De hecho, incluso aunque estemos conduciendo, este momento donde el sol baja, ¿no?, nos puede dañar los ojos incluso porque es muy intenso. Y en esta zona de aquí, a veces se ha situado en el Atlas, a veces se ha situado en Tarteso, estaba el famoso jardín de las Hespérides. Ellos calculaban, y de hecho lo podemos comprobar, cómo el sol se ponía y subía una estrella, que ellos denominaban Héspero,
que es el planeta Venus visto por la noche. Podemos el lucero de la tarde y el lucero del alba, que es el planeta Venus. ¿Pasa? Lo representaban como Hésperos, que después en la cultura romana pasó a ser Vésperos, y eso ha dado Véspera o ha dado vespertino en nuestros idiomas de raíz latina. Y en el jardín de las Hespérides, que ya es un nombre que nos gusta, ¿no? Ya es, o el jardín de las Hespérides todos querríamos estar, había un árbol, otra vez un eje simbólico, que lo vemos ya desde la propia cultura griega, por el cual reptaba una serpiente o un dragón, hay fuentes que los describen de un modo o de otro, con el nombre Ladón, y lo custodiaba un árbol que tenía manzanas doradas que otorgaban la inmortalidad. Y os he puesto esa puesta de sol porque todo se tiñe de dorado simbólicamente cuando el sol está cayendo. Las manzanas doradas del jardín de las Hespérides habían sido un regalo de la diosa Gea o Gaia a Hera, la esposa del Olimpo, ¿no? La esposa de Zeus. Y estaba custodiado por un animal reptiliano que lo defendía. Y por 3 ninfas del crepúsculo. 3 ninfas del atardecer, 3 ninfas de ese lugar, de ese paisaje, de esa geografía simbólica, más allá de donde se pone el sol. No se pueden situar en coordenadas geolocalizables porque son mundos misteriosos y simbólicos. Y ya cuando la cultura griega lo representó en su cerámica, podemos ver las 3 ninfas con esta serpiente. Eurípides, por ejemplo, habla de una serpiente de lomo rojizo, pero hay autores que hablan más de un dragón. Y a partir de las fuentes en historia del arte se ha ido representando a estos lugares que tienen este tinte paradisíaco. Y de hecho en Barcelona, ¿no? Hay este famoso dragón que está custodiando un jardín especial, pero lo han titulado así, fijaos, con esta boca inmensa. El mundo de los dragones está en tantísimas tradiciones también. Y os he puesto varias representaciones donde podemos ver este lugar como un gran jardín y esta serpiente con los frutos inmortales de la diosa Hera y las 3 ninfas del crepúsculo. Esta pieza también la utilizamos en el libro porque es muy significativa. Las 3 ninfas en este estado como de final del día, con una relajación muy especial, con unos vestidos como color de manzana, con estas manzanas doradas, con este mar, porque está claro que están muy cerca del mar. En la cultura griega el mar es muy presente y esta serpiente vigilante, ¿no? Activa, atenta para que los frutos no sean robados. Aquí os pongo un detalle donde se puede ver con más aproximación. Y una de ellas con un instrumento, porque las ninfas en general, no solo las Hespérides, las ninfas en general cantan y endulzan con su canto, cautivan por su cantar. Y aquí también el detalle de los 2 pájaros, que son animales también muy asociados al paraíso, con esta blancura pura en la parte, en el primer término del cuadro. Bueno, si quieres pasar, he puesto varias más, pero no me entretengo más. Hay un único personaje que accede al jardín de las Hespérides, que es un recinto muy sagrado, donde nadie puede atravesar esa frontera, y es Heracles. Pasa. Heracles lo hemos representado ya en el mundo del Renacimiento y posteriormente también pasa. Esto, por ejemplo, es Lucas Crana y nos lo presenta cogiendo esas manzanas, porque es una de sus últimas tareas. Los 12 trabajos de Heracles también son muy simbólicos, se corresponde a esta rueda solar de 12.
Y aquí lo vemos como las tres ninfas están observando que Hércules está cogiendo, porque acaba con el dragón. Sabéis que Hércules enfrenta a muchos animales y monstruos, también con muchísima simbología, y aquí vemos el dragón. Pasa. Aquí lo vemos como que la ofrecen. No tienes alrededor, no. Pasa al siguiente. Y aquí también vemos cómo ha matado la serpiente, o la ha ahogado, o la ha dormido. Hay distintas versiones, y cómo está accediendo a estos frutos. El final de su trabajo, los frutos regresarán al árbol sagrado. Y hay también autores que nos hablan de lo que en el mundo de la mitología se llama catasterismo, que hay personajes que se convierten en constelaciones. Y la constelación de Draco es la que hace referencia a este dragón al cual Heracles se enfrentó, y una vez dormido, la diosa Hera lo puso en el cielo. También se ha hablado de las islas de los bienaventurados, Fortunate Insulae, que también estaban en alguna zona más allá de donde se pone el sol, y muchas veces se ha hablado de las Islas Canarias como posible lugar real. Pero del mismo modo que veíamos montañas de distintas culturas que ejercen esa elevación hacia los cielos, esa elevación espiritual simbólica, todas las tradiciones han tenido esta especie de paraísos. Y por ejemplo, en el mundo de las leyendas artúricas hay Avalon como esa isla donde uno tiene que atravesar la bruma para poder llegar. Assassin's Creed. No sé si habéis visto esta película, pero hay que tener una sabiduría especial para poder atravesar esa orilla y disipar esa niebla espesa que no te deja ver, es rasgar y desvelar para poder acceder a esos lugares paradisíacos. En el caso del mundo escandinavo es el Valhalla. Tiene matices distintos porque se están preparando para la gran batalla final, pero el Valhalla es donde van los guerreros muertos, y las valquirias tienen que ir a recogerlos para llevarlos a este lugar. Aquí vemos a la valquiria y al guerrero. Pasa así, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos a un árbol, una serpiente y unos frutos, nos resuena mucho a imágenes de nuestra tradición, que nos son más populares, que son, ¿no?, el paraíso, un paraíso que también tenía 4 ríos, hay unas coordenadas simbólicas ahí también, y este pasaje tan conocido de Adán y Eva, ¿no?, aquest Génesis de nuestra Biblia. Y fijaos, el autor que veíamos antes, cuando representa a Adán y Eva, como está haciendo imágenes muy paralelas, porque hay resonancias de los elementos simbólicos. Hay una serpiente y hay unos frutos que no deberían cogerse. O como han hecho grandes exploraciones los artistas intentando recrear un paraíso maravilloso en el mundo occidental, cuando se empezaron a conocer plantas exóticas y animales exóticos, empezaron a imaginarse paraísos con todo tipo de fauna y flora muy exóticos. De hecho, estamos hablando de etimologías de distintas partes del mundo donde el paraíso delimita un lugar especial, un lugar sagrado. Esto es una miniatura persa donde hay este jardín cercado, y ahí es donde se produce ese momento espiritual especial. Las carpets, las alfombras persas, de hecho están reproduciendo de forma maravillosa con el textil estos paraísos, o los grandes palacios con estas aguas que reflejan, dan murmullo, dan paz y están haciendo un espejo con el cosmos. Este es el palacio de Isfahán, y de hecho, cualquier claustro
nos regresa a ese paraíso que tiene esa fuente central o un árbol central y esos 4 ríos simbólicos, y en cualquier momento, sea cual sea tu creencia, entrar en un claustro bien cuidado relaja el espíritu de forma que predispone a estar en otro lugar con las aguas. Son Santas Creus. Esto es muy familiar para nosotros. Y ahora voy a hacerlo brevemente porque quería dejar un margen. Del mismo modo que en el mundo griego había este jardín de las Hespérides, este país de los bienaventurados, este país de los hiperbóreos, también había un inframundo. Y para hacer la transición os he puesto esta pieza de Bosco, del Prado, tan conocida, porque es el Jardín de las Delicias, pero fijaos en este panel, ¿no? Es un panel que nos transporta a un lugar mucho más oscuro, al mundo de las sombras, al mundo de la tiniebla. ¿Pasa? Y este en el mundo clásico era el Hades, pero el Hades tenía toda una geografía. Esto está vinculado con el mito de Perséfone, que lo voy a pasar muy brevemente. Perséfone era una doncella cogiendo flores cuando de repente se abrió la tierra y el dios del inframundo, Hades para los griegos y Plutón para los romanos, la raptó. Y ese rapto la llevó al reino de las sombras, que está por debajo de la tierra. Sí. Aquí vemos el momento del rapto y de la misma forma que decíamos que Zeus tenía un águila y Zeus tenía el cetro, en este caso él es el rey de la parte que desde la religión cristiana llamaríamos infernal, pero para ellos el Hades tenía connotaciones distintas y tenía un can, el can cerbero, con 3 cabezas, porque podía mirar a 3 direcciones. Cuando se representa en la historia del arte, a veces para identificarlo, el manto es negro, porque nos está hablando de ese rey de las sombras. Perséfone es raptada, de hecho hay muchos lugares en la geografía que se han etiquetado como lugares de acceso al Hades en el mundo griego. Hay una obra maravillosa de Pedro Laya, que es Atlas mitológico de Grecia, que sitúa lo que los textos escritos por las fuentes antiguas considera que está en cada parte del territorio, y hay muchas entradas al Hades. ¿Pasa? Bueno, esta es una representación que lo esquematiza, pero aquí hay una geografía también, que no es un lugar al que podamos acudir, como si hay un monte Olimpo o si hay una acrópolis física, pero que formaba parte del imaginario del mundo antiguo, porque todo el mundo sabía que lo oculto también existía y que en la realidad había distintos planos. Y para acceder a este plano había una laguna, había un tránsito, y los que estaban en el mundo de los vivos no podían ir al mundo de los muertos. Eran fronteras insalvables y ningún dios olímpico podía romper esos ciclos porque hubiese roto el equilibrio del universo. La madre de la doncella raptada es Demeter, que es Ceres, que dará nombre a cereal, que la busca desconsoladamente. Pasa. Se habla de, bueno, no me voy a entretener porque es muy tarde, pero fijaos cómo se representa a Ceres muchas veces con este pelo dorado lleno de espigas en relación a la diosa de los cereales y de la riqueza de la tierra, y ella está desconsolada porque han raptado a su hija y nadie le da razón de dónde puede estar. Y al final, pasa Sispla, Helios, que es la personificación del sol, de ese carro solar que ellos se imaginaban haciendo todo el recorrido por la cúpula cada día, es la que le dice, tienes que, alguien la ha raptado y te va a decir Hécate quién es. Hécate es la diosa de la luna negra, hoy que estamos en los lunes. Pasa Sisplau. Y esta doncella que ha sido raptada, Coré es el nombre genérico para doncella, lo vais a ver en muchos museos, pasa Sisplau.
no sabe dónde está su madre y llega un momento en que la madre, como diosa de los cereales y de las cosechas, entra en colapso por ese dolor de la pérdida y la tierra enmudece, la tierra queda completamente yerma y los dioses tienen que actuar, porque no solo hay escasez de alimentos para los humanos, sino que se paran los sacrificios para los dioses, porque la tierra colapsa. Y a partir de ahí, Zeus y Hades, que es el dios del cielo y el dios del inframundo, llegan a un acuerdo en que Perséfone va a estar una parte del año con su esposo Hades y una parte del año con su madre Demeter. Cuando Demeter regresa, llega la primavera. Y es una forma muy simbólica de hablar de ese ciclo estacional que lo podemos aplicar a la tierra, ¿no? Ahora que van a empezar a salir las amapolas y todas las flores, que nos da este punto de júbilo, ¿no? Hoy estábamos sufriendo por si no venía gente porque están viendo flores ya por el mundo, pero podemos hacer también una lectura simbólica en relación a nuestros estados, en qué momentos hemos sido raptados y hemos bajado a un infierno y en qué momento hemos hecho un trabajo ahí de tal modo que cuando resurgimos tenemos una primavera personal y lo que era la doncella inocente y dependiente de su madre ha pasado a ser una adulta reina del inframundo con un proceso que la ha transformado. En términos simbólicos o en imagen poética o metafórica, todos podríamos analizar cuántos infiernos, grandes o pequeños, quién o qué nos ha raptado, cuánto ha durado ese estar en el Hades y qué ha supuesto a la primavera, que ya éramos alguien totalmente distinto. Yo os he puesto alguna imagen de Perséfone ya como reina consorte del mundo inferior. Alrededor de este mito se celebran los misterios de Eleusis, que es algo que igual os resuena, donde se celebraron durante más de 1000 años y se iniciaban a los misterios. No es que fuesen clandestinos, porque se conocía que existían, pero sí que no se podía desvelar lo que ocurría durante la iniciación. Y estaba vinculado, esto es lo que queda de los restos en la ciudad de Eleusis, que está a unos 20 kilómetros de Atenas, el Telesterion, que es el templo de Demeter. Aquí dentro se producían las iniciaciones de los mistes, de ahí la palabra misterio, y eso no se podía desvelar. No quiero alargarlo más, porque son menos 10, 50 minutos, pero quería terminar con esta reflexión de la geografía simbólica, porque muchas veces, del mismo modo que se han hecho experimentos para ver si la pitia tomando laurel o con cualquier sustancia que pudiese salir del suelo, qué efecto producía, también los historiadores, intentando ver el rastro histórico, han intentado situar el Jardín de las Hespérides pues en la cordillera del Atlas, en Tartesos, o por ejemplo las entradas físicas a ese mundo subterráneo. Y a mí siempre me parece que es absurdo en el sentido que estamos hablando del paraíso como un lugar del corazón, el paraíso como un lugar donde tu espíritu se libera, donde puedes tener sensación de libertad, y tiene que ser un lugar que te predisponga a hacer esa frontera entre lo profano y lo sagrado, a tener un tiempo y un lugar donde lo sagrado acontezca y donde tú puedas tener una sensación de bienestar en vida que tenga ecos de ese paraíso. Y del mismo modo, todos sabemos que en la vida hay ese dolor que es el que nos hace crecer y el que nos hace comprender, porque hay un entendimiento intelectual y hay una comprensión que emerge desde lugares más profundos y que solo desde una vivencia podrá saberse. Y son muy difíciles de transmitir porque hasta que no lo has pasado
Todos, si pensamos en un infierno particular, cada uno tendrá sus etiquetas y lo que le ayudó o lo que no le ayudó o lo que le duró, ¿no? Es intransferible y a veces es incomprensible para quien no ha estado ahí. Entonces, más que unas coordenadas geolocalizables, es una exploración de nuestros corazones. Y esta era mi reflexión final. Bueno, muchísimas gracias, Mireia, Tenía más imágenes por este recorrido por la geografía sagrada de Grecia. Bueno, yo creo que pueden surgir preguntas, comentarios, reflexiones. Us aneu fet ganes d'anar a Grècia, o no? Sí. He apuntado muchos sitios, ya tenía ganas antes, pero bueno, ahora tengo más día. No, un par de reflexiones y una pregunta o algo. El tema de que siempre en la historia de la humanidad, por lo menos por lo poquito que yo sé, ha sido fundamental el tema de los ritos y el tema de los ciclos naturales. Algo que actualmente, digamos que está en desuso, por decirlo en términos más técnicos, ¿no? Esto, hay bastantes autores que dicen que tienen un impacto muy importante en un poco la humanidad, ¿no? El abandono de los ritos, más en una sociedad materialista y tal. Esto era un comentario. Y otra cosa que tú decías que tenemos la tendencia a buscar afuera lo que tenemos que buscar adentro. Pues es normal que busquemos qué producía ese trance o cómo encontrar ese lugar como la Atlántida, esos lugares simbólicos, porque siempre nos es más fácil buscar afuera que buscar adentro. Entonces, es una excusa sencilla para buscar el tesoro, ¿no? La isla del tesoro, ¿no? Y después hay una figura que, bueno, aquí salen infinidad de temas, ¿no? Pero que siempre me ha llamado la atención, es el tema de la serpiente y el dragón. ¿La serpiente y él? Y el dragón. No. Porque la serpiente, en la cultura judía, que conozco un poquito, el castigo para la serpiente es arrastrarse por el suelo, que significa que antes no se arrastraba por el suelo. Por tanto, igual era un dragón, antes de ser una serpiente. Y después también en la lengua hebrea, la serpiente no es femenino, es el serpiente. Por tanto, bueno, no sé hasta qué punto, porque desde el punto de vista, a veces que he estudiado, un poco el papel de la mujer, el patrón simbólico ancestral viene pues de Adán y Eva, que la serpiente convence a la mujer y la mujer come de un fruto prohibido, que no era una manzana, por lo que se dice, y se lo ofrece a Adán. Por tanto, el Dios dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y Adán dice, no, ha sido ella, ¿no? Y ella dice, no, ha sido la serpiente, ¿no? O sea, se quita, ya viene de antiguo eso de quitarse las cosas de encima, ya viene de hace años, ¿no? Pero bueno, siempre me ha llamado la atención ese mito, porque de ese mito también viene el papel de la mujer como la mala, el malvado, ¿no? El papel malvado de la mujer, y a partir de aquí la fe fatal, incluso en el cine y todo este tipo, ¿no? O sea, parece como intencionado, o siempre ha sido así desde el inicio, o, bueno, un poco, siempre me ha llamado la atención esta parte del serpiente, que igual era el dragón antes, ¿no? Y bueno, por un poco, y a partir de aquí la serpiente también se asocia a la mujer, más que al hombre, ¿no? Esa, que en realidad la traducción dice el más astuto de los animales. En realidad creo que en hebreo no es tan claro que sea el astuto, sino también puede ser el más sabio. Bueno, hay todo un juego aquí, ¿no? Pero al final se ha decantado para que la mujer acabe adquiriendo ese... Pues está el tema de Adán y Eva, que Adán antes existía, hay algunas pequeñas fuentes muy poco fiables que hablan de Lilith. Curiosamente también ha sido bastante acogido por el movimiento feminista, cuando Lilith era la mujer que mataba a los recién nacidos. O sea, no, en su origen, digamos que es un personaje extraordinariamente siniestro y extraordinariamente temido especialmente por las mujeres y no por los hombres. Y lo hemos convertido en icono feminista, o sea que es increíble cómo somos, ¿no? Bueno, un poco esto, pero sobre todo el tema este de explicar un poco el tema del dragón, porque he visto que aquí sale la tía de serpientes,
que luego se convierten en Asclepio y en las farmacias donde vemos las serpientes enrolladas alrededor del cetro, digamos, ¿no? Eso es casi otra sesión, creo. Perdón, ¿eh? No, es que, a ver, por un lado la primera parte con lo de los ritos, y además estando en este lugar, yo creo que sí, que una de las grandes enfermedades de nuestra sociedad actual es precisamente no tener ese espacio-tiempo del ritual, en el sentido de tener una pauta, de tener un ritmo, ¿no? de tener ese tiempo, lugar sagrados para ir hacia adentro y para conectar con lo divino, que yo creo que nos enferma a todos. Y para avanzar en diferentes etapas de la vida. Es que es un camino de ascensión, es una vida sacra eterna. No hay eso que había antes, ¿no? Desde la circuncisión, luego pues, el bar mitzvah, bueno, pues una cultura griega, ¿no? Todos estos pasos que son profundamente simbólicos y que hacen que la persona avance en su estado también, en la edad. Un camino acompañado y la comunidad brindándose para ir formando esos espacios para que el individuo se eleve de una forma más noble. Ahora todo se ha banalizado mucho, ¿no? Y yo creo que eso nos enferma y nos angustia y nos deja huérfanos en el universo, sobre todo la sociedad occidental, ¿no? Quizá en Oriente es otra cosa. Con lo cual celebro que existan espacios dentro de las grandes ciudades y la contemporaneidad que ofrezcan, ¿no? estos reductos para proporcionar estas dosis de paz, de introspección y de explorar los corazones y los paraísos. Esto por un lado. El tema del dragón es amplísimo y de la misma forma que hablábamos del Hades, el mundo judío tiene Sheol y el mundo cristiano tiene el infierno y sus representaciones también han ido variando mucho. Pero el dragón como figura fuerza casi que lo puedes encontrar en todas las mitologías. Y hay este punto también de la serpiente, ¿no? Para volar primero hay que arrastrarse. Es la iniciación a cualquier camino espiritual. Para volar primero hay que arrastrarse. Pero además el dragón como tal, en él están fusionados todos los elementos, el fuego, el aire, la tierra, ¿no? Y en el mundo griego casi todos los dioses y héroes se tienen que enfrentar en algún momento a alguna bestia con connotaciones de dragón. Zeus enfrenta a Tifón, a Apolo, para poder ser el regente del oráculo de Delfos, donde pondrá su templo oracular, tiene que enfrentarse a la serpiente Pitón. De ahí el nombre de Pitia para la sacerdotisa, de ahí el nombre de Juegos Píticos para las competiciones que se celebraban. La serpiente Pitón, junto con Gea, estaban reinando en ese lugar que tenía ya poderes telúricos, en esa especie de valle, en las laderas del Parnaso. Tuvo que enfrentarse a esa diosa y a ese animal reptiliano original, primigenio, para poder asentarse como olímpico allí. Y así, es decir, Perseo se tiene que enfrentar al gran Kraken, y en la cultura escandinava también, ¿no? Es decir, y en el mundo de la Biblia, pues Leviatán, ¿no? Hay monstruos con connotaciones de dragón a los cuales el héroe en su camino de crecimiento tiene que enfrentarse. Y en el mundo precolombino, por ejemplo, las serpientes emplumadas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un mundo. Es un animal con mucho poder simbólico. Nosotros hemos derivado al Sant Jordi, que es ya un dragón más medieval y se asocia, en el caso de la tradición cristiana, y a la figura de San Jorge, que es muy común y en nuestro caso todavía más, o para ejemplo a San Miquel, pero ya es como un enfrentamiento al diablo, ya se ha asociado a esa parte demoníaca y en este sentido está más simplificado. Mucho antes que los griegos, por ejemplo, en el mundo mesopotámico, Marduk, el gran rey, se tuvo que enfrentar a Tiamat y cuando partió su cuerpo, de allí nació el cielo y la tierra. Entonces estamos hablando de unos seres que personifican
unos orígenes muy primordiales y el dragón ya está allí, ¿no? Es muy complejo, es una transacció, és una transacció. Bueno, en el libro de Kairos hay muchas cosas. ¿Esta geografía simbólica del mito forma parte de algunos de los libros que has escrito? En el libro hay parte, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a las Hespérides. De la esencia del mito. Sí, hay un capítulo dedicado a las Hespérides. Lo demás, bueno, hoy he hecho un paseo así, cogiendo un poquito para poder explorar varias geografías. Tal qual no. Potser hauré d'escriure-ho així. Es que es un tema interesantísimo. Claro, yo aquí daría la versión oriental. Claro, claro. Hoy pues tenemos que hacer un diálogo aquí desde Oriente, claro. Pero ¿alguien tiene más preguntas, comentarios? Me gustaría si pudieras, al inicio has hablado de la importancia en la mitología griega, creo que en la griega, o no sé si en general, del juego entre la dualidad, las polaridades, ¿no? Y si pudieras profundizar un poquito, ¿qué sentido podría tener eso? O sea, ¿para qué jugar con estas dualidades, ¿no? Siempre estaban con los dos lados. Bueno, es que en el fondo es el yin y el yang, es una danza constante, es el lobo, ¿no? En las culturas de los indios, de las praderas norteamericanas, es el lobo negro y el lobo blanco, y es constante en la vida de todos y en los ciclos también. Es decir, no hay primavera sin invierno, ¿no? Y no es primavera hasta que las flores aparecen. No puedes perturbar esos ciclos naturales que pautan el devenir. Y cuando esto sucede hay algún peaje muy, muy duro. Y en el caso, por ejemplo, yo he puesto el ejemplo de Apolo y Dioniso, porque Apolo y sus musas, y además durante años, ¿no? En el mundo del neoclasicismo, los alemanes, esta parte racional que nos gusta tanto de los griegos con estos tiempos perfectos, ¿no? En el mundo griego también había la parte dionisíaca con esta pulsión de lo irrefrenable y de lo irracional que tenía que emerger. En este caso, por ejemplo, las bacantes de Eurípides, ¿no? Las ménades que acompañaban el séquito de Dioniso, que entraban en esta especie de éxtasis orgiástico y se las representa danzando contorsiones muy escandalosas, formaban parte de esa pulsión irracional que siempre aparece en un momento dado, porque la condición humana a veces no puede controlar sus propios monstruos. Entonces, incluso un templo oracular tan seguido, tan visitado y tan concurrido como Delfos, ya te daba esa pauta. Pero el propio Apolo, que es un dios con connotaciones solares, hemos visto a Helios, que es el primigenio, pero a Apolo se le representa mucho con el carro solar también, es hermano de Artemis, que es una diosa lunar, y ahí volvemos a tener otra polaridad con la hermana, porque es lo diurno y lo nocturno, el pensamiento y el sueño, ¿no? La mente y el instinto, la racionalidad y la racionalidad, y es constante, y son hermanos en este caso, ¿no? Porque en el fondo, tú esta noche no sabes lo que vas a soñar, pero las criaturas que aparezcan por la noche no las entenderás racionalmente, pero formarán parte de ti, y formarán parte de lo que se está moviendo en tus paraísos o infiernos interiores. Entonces, convivimos constantemente, incluso en nuestro día y noche, convivimos constantemente con esta polaridad y el mito te lo ofrece. Y yo creo que uno de los problemas cuando llegamos a la tradición cristiana, esta es mi visión, hay autores que también lo expresan así, es negar lo irracional, infernal, la pulsión, los bajos fondos, hay que abrazarlos, porque forman parte de ti. Normalmente soñamos lo que sea que nos aturde, porque a veces las emociones en los sueños son más fuertes que en lo diurno, y al día siguiente tendemos a aparcarlo, porque no queremos ver eso, no queremos notar eso, nos ha desequilibrado demasiado, pero está ahí, y si no se atiende, surgirá. Con lo cual, más que negarlo o reprimirlo, es la danza de las polaridades. No sé si me he explicado.
clarísimo. Namaste. Ahí tenía una simpatía. Cuando has dicho, oye, he comentado dos cosas, ¿no? Una que es de bueno, que al no trabajar con mitos ya, pues como que era menos fértil, ¿no? La vida. Y por otra banda has dicho de que esa mujer, ¿no? De que cuando ella renació volvió a la primavera, ¿no? Y digo, ostras, ¿no? La ofrenda a los dioses puede ser los mitos, ¿no? O trabajar con esto puede ser como ofrenda a los dioses. Los dioses no van a existir si la gente no trabaja, ¿no? Internamente. Hay una metáfora de una cosa con la otra, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo renació ella? Con un pacto entre dioses. Con un pacto entre dioses. Ah, fue el pacto entre cielo y la tierra. Entre Zeus, no, entre el mundo del cielo y el mundo del inframundo pactan que Perséfone, que es la hija de la diosa de las cosechas, va a estar una parte del año debajo y una parte del año arriba. Y entonces cuando regresa cada año de la parte de abajo, florecen. Y es que en el fondo el símbolo se despliega constantemente, porque cuando lo miramos con lo que los cristianos llamaban fábulas paganas al mundo antiguo, ¿no? Cuando miramos las fábulas paganas parecen como historietas imaginativas para menores, pero si lo puedes, te puedes aproximar desde el mundo simbólico, nosotros tenemos inviernos muy benévolos y cada vez más, pero si tú tienes un invierno muy duro o un invierno, aunque sea griego, sin cristales y sin ventanas y sin... La llegada de la primavera es una bendición. Las primeras flores anuncian algo que va a ser lo bueno, viene lo bueno. Pero claro, todos los campos de vid sin ni una hoja, todo el silencio del frío, es una muerte en el fondo, es ese rapto a las profundidades. Cuando tú lo has pasado a nivel emocional, ¿no? Estás ahí congelado, no produces, no eres creativo, estás atrapado en un infierno muy duro, el renacer se va a notar, lo va a notar cualquiera, desde los ojos hasta lo que te salga, ¿no? Si eres cocinero, la mejor paella, y si eres artista, el mejor cuadro. Entonces, cuando estás más cerca del pensamiento simbólico, tú entiendes la primavera como el alba de nuevo, ¿no? El mundo astrológico empieza en Aries, porque es cuando vuelven a surgir las flores. Todo tiene su correlación. Si te quedas solo con el mito, a nivel racional no tiene lógica. Pues una señora que la raptan... Claro, no es un argumento literalmente fiable, claro, es que no es ahí, no es ese lenguaje. Y yo creo, a mí por ejemplo me ha ayudado mucho una frase de Campbell, de nuestros editores que tienen ese bien hacer de traducirnos, autores maravillosos a nuestra lengua, que compara los mitos con los sueños en el sentido de un lenguaje al que te tienes que aproximar de otro lugar. Y él dice, los mitos de la humanidad son como los sueños colectivos, tus sueños de cada noche son como tu mitología personal, porque te puede aparecer un perro de 3 cabezas y tú no lo estás controlando además, emerge como imagen desde un lugar psíquico muy profundo, pero tuyo también. Que ve cuántas preguntas. Perdona que ve con una amiga. Has hecho varias referencias a hechos astrológicas, ¿no? Porque con esa composición de una mitología circular y cíclica o muy abarcante, ¿crees o podríamos considerar que en esta pérdida mitológica y falta de color del mundo occidental contemporánea, el repunte de la astrología, por ejemplo, es una vía occidental para recuperar desde la perspectiva junguiana, campbelliana, esa mitología propia que nos une a los ciclos de la Tierra otra vez y nos religa con una mirada más profunda y simbólica? ¿Debería ser una vía? Sí, a ver, más allá de mi opinión personal, la sensación que creo que podemos compartir es que a falta de vida espiritual, de ritos que nos hagan vibrar en el momento y de creencias de ningún tipo, hay una
orfandad y hay una sed, hay una búsqueda, hay una quête, ¿no? Como las quêtes medievales, y dónde agarrarse. Yo creo que la astrología ha sido, pero por ejemplo en nuestro país, en Francia por ejemplo hace muchos años que es una carrera universitaria muy distinguida. Aquí todavía tiene como una pátina de esoterismo, pero el mundo astrológico como sistema simbólico es fascinante. Y la sensación de lo que hay arriba, ¿no? Como Hermes Trismegisto, lo que hay arriba es lo que hay abajo, te puede dar. Es decir, el planeta Venus, que se corresponde a una divinidad, porque además se cruza ¿no? con el sistema simbólico de la antigua Grecia, no es solo el amor romántico, que es lo que nos venden en toda la publicidad, todo, no, es que es lo que te da placer en un sentido profundo, y en ese da placer puede ser cosas tangibles como la comida o personas que te aportan esa sensación de placentera o actividades que te aportan. Entonces, ¿dónde está Venus en tu carta astral? Te puede dar muchas pistas, si no te la dan, ¿no? Te puede dar muchas pistas que tampoco son, cuando la gente acudía al oráculo o cuando la gente acude a un astrólogo, a veces quiere certezas, ¿no? Igual que quieren traducir los sueños, pero este perro verde de esta noche, ¿qué significa? No hay una traducción simultánea, literal y precisa para que tu mente se quede tranquila, no, es mucho más complejo, mucho más sutil y mucho más precioso, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la astrología ayuda porque da todo un cosmos y infinidad de complementariedad entre ellos, y del mismo modo creo que todo lo que ha llegado de Oriente también ha servido mucho, porque además es con mucha comunión con la naturaleza, y eso también da muchísima paz. Nuestra religión ha sido muy dogmática, con mucha doctrina, y eso también ha condicionado mucho la mentalidad durante siglos. Todo lo que ha llegado de Oriente yo creo que también ha dado mucho oxígeno. La cuestión es si se queda en una cosa epidérmica o realmente te lleva a un camino más profundo. Ya no es una cuestión de fe, sino hablo de un camino constructivo que realmente eleve. Y eso sí que es muy personal. Pero sí, del mismo modo que la necesidad de rituales. Os habéis ganado la cena hoy. No, mire, ya te has ganado tú. Yo creo que... sabiduría, tu bien, divulgándolo de una manera amena. Bueno, yo he aprendido un montón de cosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.